¿cómo están? Estamos comenzando un nuevo episodio del ciclo de charlas ambientales. Hoy nos visita Lucas Osardo. Él es sociólogo y trabaja en temas relacionados al medio ambiente. Y hoy vamos a estar hablando sobre justamente proyectos ambientales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y más específicamente a temas hídricos acá en nuestro país. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Alejandra. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, contame un poquito, ¿no? ¿Qué es la gestión ambiental en los proyectos? Cualquier proyecto que se lleve adelante, y principalmente aquellos que tienen un gran impacto sobre algún territorio, algún ecosistema, deben tener primero una medición sobre cuál es una cuantificación de cuál es ese impacto, y después elaborar medidas que mitiguen o eviten algunos problemas. La gestión ambiental y social en los proyectos lo que intenta hacer es buscar que cualquier mejora que se quiera hacer con un proyecto de intervención con impacto social y ambiental no tenga consecuencias no buscadas, digamos, o puedan evitarse algunos problemas que pueda ocasionar. Hoy por hoy, cualquier proyecto, de acuerdo al nivel de impacto que se espera que se tenga, debe tener una adecuada gestión ambiental y social. ¿Cuál sería su objetivo? El objetivo es mitigar, evitar o prevenir cualquier riesgo que pueda impactar negativamente en un ecosistema, pensando no solo en los temas netamente ambientales, o sea, lo que tiene que ver con la naturaleza, sino de qué manera las comunidades también se vinculan con esa situación. En general suelen ser alguna situación momentánea que, por ejemplo, tiene que realizarse para construir o por un objetivo de algún beneficio posterior. Todas esas cuestiones tienen que estar debidamente evaluadas para poder diseñar el esquema de gestión ambiental necesario para evitar esas situaciones indeseadas. Justamente, hablando de evaluación, ¿cómo se evalúa, digamos, el impacto ambiental de un proyecto? Hay marcos regulatorios que un poco definen cuál es el esquema de funcionamiento que tienen que tener, o definen las pautas básicas que tienen que llevar adelante, y a nivel nacional, la ley de presupuestos mínimos sobre temas ambientales, pero después a nivel provincial, digamos, cada jurisdicción, y después dentro de cada jurisdicción, por ejemplo, cada municipio tiene regulaciones específicas. La base de esa regulación, que en tal caso tiene que ver con un proceso administrativo también de validación del procedimiento que se lleva adelante, parte de la idea de que tiene que haber un análisis sobre la situación de las líneas de base ambiental y social, que sería el punto de partida del proyecto, para a partir de ahí tratar de que cualquier intervención posterior que se haga en el marco de alguna intervención de proyecto, infraestructura por ejemplo, no modifique negativamente esa línea de base, o en tal caso la mejore. Entonces ahí lo que se hace es un análisis ambiental, un análisis social, que se le plantea como la línea de base. Después se establece cuál es la sinergia que esa condición de base tiene con la intervención que se va a hacer, y en función de eso se define cuál es la mejor gestión, cuáles son las acciones que se tienen que llevar adelante para, en un caso, evitar que se suceda algún problema de perjuicio para esa línea de base, y en tal caso, y lo deseable es que mejore esas condiciones. Entonces, bueno, se establecen cuáles son los canales, hay distintos mecanismos que se cuantifican, digamos, al final se puede arrojar, por ejemplo, cuando alguna intervención negativa, cuánta durabilidad tiene, si es momentánea o es permanente, qué nivel de intensidad, digamos, de qué manera genera un perjuicio para la biodiversidad, por ejemplo, para la fauna, para la flora, qué tipo de perjuicio es, y en función de ese reconocimiento, que en realidad lo interesante es que tienen que articularse distintas disciplinas, porque hay condiciones del suelo, condiciones del agua, condiciones de la flora y de la fauna, condiciones de las comunidades, en que después se evalúa en conjunto, y a partir de eso se elabora un diseño que se tiene que llevar adelante en todo momento interdisciplinariamente. Creo que ese es el mayor desafío, de qué manera se construye un documento que pueda condensar todas las expertices de distintas disciplinas y que después se consolide en una propuesta de intervención de gestión ambiental y social que se pueda llevar adelante y que sea efectiva. Genial.
¿Y existe en nuestro país proyectos de gestión ambiental en relación a problemas hídricos? La cuestión del agua, bueno, sabemos que es un aspecto central, desde lo que implica el agua para la vida en el planeta, Sí. Y a las formas de gestión y las necesidades que tenemos las personas, que tienen los animales, las plantas, las sociedades de los sistemas de gestión hídrica. Hoy por hoy cualquier intervención sobre los espacios, sobre los recursos hídricos implica una evaluación sobre cuáles son los impactos que tienen. A mi entender, lo que todavía falta, porque en realidad los marcos regulatorios existen y en realidad las intervenciones también se hacen y a conciencia desde las distintas disciplinas, lo que a mi entender hace falta es una visión integral, que es algo que se está construyendo en el último tiempo, es de considerar el agua no por separado del espacio que habita, del espacio que ocupa, sí, ni del entorno que hay natural y social. Eso, en el último tiempo, el enfoque de Cuenca lo que intenta hacer es como subsanar un poco esos errores que en realidad se ven después en los perjuicios en la forma de gestión. La gestión integral del agua lo que requiere es una visión articulada de todas esas dimensiones, que muchas veces institucionalmente no se llega a tener, porque en realidad, y en eso las disciplinas también han colaborado, ¿no? en construir una mirada del agua muy sectorizada. Si uno analiza, por ejemplo, en la ciudad, ¿para qué usamos el agua? El agua se usa principalmente para consumo humano, por ejemplo, pero no solo se usa para consumo humano. La biodiversidad requiere del agua y el uso que se hace de ella afecta de alguna manera. Pero también se usa, por ejemplo, para la producción agropecuaria, para la producción industrial. Digamos, esa mirada integral sobre todos los usos del agua y los usos no solo como recurso, sino como bien común, implica una articulación interinstitucional que creo que todavía es el desafío que se viene. Hoy por hoy, a nivel internacional, pensar de qué manera se construye una mirada integral de la política pública, por ejemplo, sobre la gestión del agua, todavía no se ha construido, digamos. El pensar, por ejemplo, como en algunos casos, un ministerio del agua que pueda articular una mirada de cómo un uso productivo con el uso para consumo humano, con la generación de energía, por ejemplo, en lo que se denomina como un enfoque nexo, es como la tendencia a lo que se viene y también es la recomendación de los organismos internacionales para hacer más eficiente el uso del agua, considerando todas las implicancias que tiene también en términos de identidad y cultura. Bueno, la mirada integral es bastante importante. Esto se está haciendo, me dijiste, en este último tiempo. Esta mirada y por ahí forma parte como la evolución que fue teniendo el pensamiento científico y la disciplina aplicada a pensar y a intervenir sobre los recursos hídricos. Y en función de eso también de qué manera se va permeando la institucionalidad. En general, si hablamos de la gestión ambiental y de la evaluación de impacto ambiental y social, tal vez los organismos internacionales han tenido como mucha incidencia de imponer agenda y de plantear algunas herramientas que permitan mejorar la forma de interactuar con la biodiversidad o con algunos temas que por ahí no están en agenda, no están en nuestra agenda cotidiana, digamos, como ciudadanos. En esta cuestión de pensar de qué manera el agua contribuye para toda la vida y cómo podemos hacer para gestionarla mejor, también viene de ámbitos académicos, de ámbitos de política internacional, para pensar en también la geopolítica. O sea, el agua a nivel geopolítico tiene una relevancia central. Entonces, no por nada forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de gran parte. Es decir, bueno, de qué manera gestionamos el agua, y hablábamos antes del agua para consumo, el agua para producción, pero también de qué manera gestionamos los efluentes que generan las ciudades. El agua es un circuito cerrado, digamos. Entonces, pensar cómo la usamos y después cómo volvemos a usar esa agua que desechamos, por ejemplo, en los efluentes cloacales, en los efluentes industriales. Entonces, pensar cómo podemos tratar de imitar lo que hace la naturaleza, en esta idea de las soluciones basadas en la naturaleza, que es un aspecto interesante porque vamos a decir, bueno, algunas cuestiones de las tecnologías lo que tienen es decir, bueno, las sociedades fueron haciéndose cada vez más autónomas de las leyes de la naturaleza. Entonces empezaron a funcionar con su propia lógica. Y estamos en un momento donde volvemos a la lógica de la naturaleza
y tratamos de empezar a imitarla. En esa imitación, decir, bueno, ¿de qué manera todo lo que nosotros consumimos como sociedad de agua, después la desechamos y tenemos que volver a usarla? Por ejemplo, el reuso del agua es también algo que está en la agenda de decir, bueno, ¿de qué manera? Por ejemplo, desechamos el agua, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener el agua que todas las sociedades utilizan y descartan? ¿Cuál es la tecnología que tenemos que utilizar para que eso cumpla con los parámetros básicos? Para volver a limpiar el agua. Exacto. Que ha sido desechada. ¿Y de qué manera podemos aprovechar esa agua para volver a incluirla dentro del ciclo reproductivo? Para no tener que usar y tirar todo el tiempo un recurso que es finito y que es cada vez más, está cada vez más presente en cuáles son los límites que tiene la naturaleza para sostener la dinámica de productividad que estamos desarrollando. Bueno, las empresas justamente utilizan el agua en diferentes rubros y justamente quería preguntarte ¿qué tan comprometidas justamente están las empresas privadas en relación al cuidado y la contaminación del agua? Y tenemos como un abanico muy grande y en estas cuestiones hay como distintas dimensiones que se pueden pensar. Por un lado, la responsabilidad de las empresas que tienen con el cumplimiento de los marcos normativos, ¿no? Entonces tenemos una dimensión de la política pública y del control estatal sobre el funcionamiento regular de las empresas en cumplimiento con la normativa. Ahí, bueno, tenemos como todo un abanico. Sí, ¿cuál es el rubro, digamos, que más contamina? Porque mucho se habla de la industria textil, pero hay otro rubro también que contamina, que suele contaminar más. Ya sabemos que todas las empresas igual pueden llegar a contaminar el agua, pero ¿hay alguna en específica que creas? Y hay muchas industrias, también industrias extractivas, que tienen un consumo intensivo de agua, que tal vez no están ubicadas en las ciudades, que están más ubicadas en espacios un poco más inhóspitos. Sí. Y ahí es como, digamos, es interesante. La generación de productos que consumimos generan un impacto ambiental negativo necesariamente. De qué manera eso se hace y de qué manera se controla depende, por un lado, del funcionamiento de esa industria, por el otro lado, el control estatal. Pero también tenemos toda una sociedad que también cohabita con esas realidades. Entonces, esa articulación de todos esos sectores es algo muy complejo, tal vez en términos disciplinares. A mí no me dedico tanto a analizar el impacto ambiental específico que tiene una determinada industria, sino más que nada cómo se articulan esas relaciones que suelen ser conflictivas. Esas conflictividades, esos conflictos socioambientales, muestran también un proceso de transformación a lo largo del tiempo. Y también permiten identificar, bueno, dónde se dan esos conflictos, te marca algún punto de interés, digamos, de qué manera una comunidad, por ejemplo, con alguna actividad extractiva, actividad agropecuaria, actividad minera, actividad petrolífera, que tienen un gran impacto sobre los ecosistemas. Bueno, de qué manera eso se articula con el funcionamiento de esa sociedad, y es una sociedad que empieza a identificar distinto o a prestarle atención a temáticas que antes no le prestaba. Entonces, en todos la última década, el conflicto ambiental ha ido como creciendo. Y el tema del agua siempre fue un tema central, digamos, la protección del agua, el lema del agua es vida, siempre fue también una bandera de muchas comunidades para empezar a prestar la atención de que no solo la actividad económica es lo importante, sino también la sustentabilidad de las formas de vida en un ecosistema, en un territorio, y la sostenibilidad en el tiempo. ¿Se está usando cada vez más el agua en las industrias? En general, los procesos de eficientización en todo sentido tienden a tratar de utilizar menos. La idea es utilizar menos cantidad del agua, entendida en este caso como recurso, porque después, en realidad, si uno analiza la lógica de la empresa de costo-beneficio, después el efluente tiene también que ser tratado.
el tema ahí está en de qué manera se llevan adelante los controles y de qué manera cada empresa se va haciendo cargo de lo que genera, ¿no? De la responsabilidad de la actividad que desarrolla y de qué manera eso impacta, de una visión integral sobre el sostenimiento del recurso. Ahí, en esa dimensión de pensar el agua en los procesos productivos, me parece que el control es como muy necesario, porque también implica una competencia desleal, ¿no? De decir, bueno, una empresa que contribuye o que cumple con la normativa en esta materia no puede ser tratada de la misma manera que una que no cumple con la normativa. Y en otro sentido también todas estas cuestiones que tienen que ver con la mirada social sobre eso, digamos, de qué manera la sociedad valora que una empresa cumpla, no solo cumpla con la normativa, sino que tenga una mirada proactiva sobre los temas, también va generando algunas modificaciones. Tal vez son parciales o están muy acotadas a determinados sectores, pero la tendencia muestra que va a ir en crecimiento. O sea, las empresas necesariamente van a tener que ir incorporando, si aún no lo hicieron, algunos procedimientos o algunos protocolos o alguna mirada sobre la sustentabilidad que le permita sostenerse en la actividad de manera competitiva. Y actualmente, ¿existen leyes en nuestro país para detener la contaminación del agua por parte de las empresas? Sí, en los marcos normativos están... pero se cumplen, digamos. La cuestión es el cumplimiento. El cumplimiento que tiene que ver con el control, ¿no? Sí. Vivimos en una sociedad que necesitamos estar como todo el tiempo siendo vigilados para hacer lo que debemos hacer. Es una realidad, yo creo que no solo de la Argentina, sino hay una cuestión como bastante extendida de esa necesidad de tener la punición para cumplir con la norma. En el caso de las empresas eso además tiene un correlato económico. O sea, a veces el no cumplir con la norma implica tener mayores ganancias. Entonces, esas cuestiones hacen como una sinergia negativa para que eso se cumpla. La normativa está, la mirada de la sociedad se va como ampliando más y se va haciendo más fina y más responsable en esos temas. Sí. El control de eso y una mirada más transformadora sobre esa realidad creo que tiene que colaborar. Yo creo que no tiene solo que ver con cuestiones normativas. Y además, en realidad los marcos normativos se van actualizando también y van teniendo una mirada como más integral. Entonces, hay cuestiones que por ahí no están dentro de los marcos normativos, que empiezan a ser vistos como buenas prácticas, que de a poco se van incorporando, que después pasan a formar parte de los marcos normativos. Creo que esa innovación, las empresas más innovadoras en ese sentido, que son como las que toman la delantera, van mostrando un poco todo lo que se puede hacer. Sí. Hay cosas que no vienen dadas, se van aprendiendo y hay siempre a alguien que marca el camino sobre el que se puede ir transitando y después, bueno, se va acompañando eso. Creo que por un lado el rol del Estado tiene que ver con el control y por el otro también con el incentivo, ¿no? El incentivo de qué manera una empresa puede estar motivada para incorporar algunos procesos que permiten hacer más eficiente el uso de un recurso. En el tema del agua es bastante claro después, si nos pensamos en la cuestión económica, en de qué manera eso disminuye los costos, por ejemplo, de tratamiento de agua potable. Cuando uno piensa en que el efluente se tira en un río que después se utiliza para hacer el procesamiento, para la potabilización del agua, todos esos costos implicados en ese proceso, la disminución, tiene un correlato también económico. Pero la dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión social, vista articuladamente, creo que puede colaborar mucho en mejorar los procesos que se llevan adelante. Genial. En cuanto a la sociedad, ¿no? En su conjunto, ¿crees que es consciente del problema de contaminación del agua en nuestro país? Ya hablamos de varios actores sociales. Ahora, en cuanto a la sociedad en su conjunto. Yo creo como que cada vez me alejo más de la palabra conciencia para hablar de los temas ambientales. Pero porque estamos en un momento, y por ahí en eso sí me he detenido bastante en pensarlo, en un momento como muy antagónico en cómo presentamos las ideas, ¿no? Lo bueno y lo malo, el sí y el no, el negro y el blanco,
Y creo que nosotros somos mucho más complejos, y hablo como individuos, hablo como sociedad, que nos lleva a ver, bueno, somos conscientes pero no lo hacemos. Lo hacemos pero no somos conscientes. Es como, hay como una relación que creo que todavía estamos como tratando de descubrir de qué manera se van consolidando los procesos de transformación, desde lo que pensamos a lo que hacemos. Creo que hay mucho conocimiento sobre la implicancia que los temas ambientales tienen y está generalizado a nivel social. Hay mucha información dando vuelta. Hay mucha información, Sí. Creo que el avance de poner en la agenda y en eso, por ejemplo, la FEB es un ejemplo claro de decir, bueno, de difundir, de educar, de compartir información. Creo que eso ha tenido mucho éxito, la sociedad conoce. Ahora tenemos que dar un pasito más, decir, bueno, nosotros conocemos, tenemos que hacer. Claro, ponerlo en práctica. Y poner en práctica lleva una cuestión como mucho más compleja, ¿no? Y pensar en la educación ambiental, decir, bueno, nosotros podemos pensar, podemos saber, pero si no lo hacemos, la verdad que el proceso no cierra. Yo creo que estamos en ese momento, decir, bueno, cómo llevar adelante todo eso que sabemos y que sabemos que debe ser así, que funciona mal. Y uno lo puede ver en la interacción cotidiana, y eso es bastante interesante, ¿no? Creo que los desafíos que vienen ahora es de invitar a llevar adelante procesos, de poner en práctica todo lo que sabemos que va a pasar. Esa mirada, y yo por ahí con mis estudiantes de educación ambiental trabajo esto de qué manera la mirada catastrofista, a qué nos invita, ¿no? Y si uno mira, no hay que mirar muy lejos para ver de qué manera se va alimentando esa mirada catastrofista o esa mirada un poco pesimista sobre lo que pasa o sobre el futuro. Sí, alimentar una mirada esperanzadora, una pedagogía de la esperanza y poder acompañar a veces a que eso suceda, sabiendo que eso es complejo y que eso no sucede de un día para el otro. Yo creo que es el desafío que tenemos ahora por delante quienes nos dedicamos a los temas ambientales. Y la verdad habría que empezar por casa, ¿no es cierto? Justamente sobre eso, ¿no? ¿Qué acciones podemos realizar nosotros desde nuestro lugar para cuidar el agua? Ser reflexivos. Ser consciente, primero que todo. Tomar conciencia de poder mirar el recurso, mirar y ser consciente de tratar de recuperar que eso nos pasa a nosotros, la región en la que habitamos, en donde estamos ahora, en la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires en general, donde hay un sistema hay provisión de agua, no tenemos crisis hídrica, donde tener agua es algo bastante habitual, más allá de algún problema que se puede llegar a tener momentáneamente, en realidad no tiene que ver con la disponibilidad de agua. Entonces eso empieza a pasar desapercibido, ¿no? Naturalizamos que el agua existe y el agua está disponible. Pensemos también que en otras regiones no hay, en otros países por ahí escasea un poco más el agua. Acá la verdad tenemos bastante agua dulce, así que hay que cuidarla. Y de calidad, claro. Que no es lo mismo. Y en realidad si nosotros nos alejamos algunos kilómetros, el acceso a agua de calidad no es tan sencillo. Si nos alejamos un poquito más, la disponibilidad de agua en sí mismo no es sencilla. Entonces empiezan a generarse otras alternativas. Es decir, bueno, ¿de qué manera aprovechamos el agua de lluvia? Tiene que ver también con empezar a ver que hay un montón de fuentes de agua que en realidad no estamos valorando y también que hay un montón de procesos que hacen que el agua que nosotros abrimos en la canilla de nuestras casas salga siendo de calidad y pudiendo ser consumida. Me parece que poder reconocer eso y poder pensar un poco en todo ese ciclo nos va a posicionar en un lugar mejor de decir, por ejemplo, con recomendaciones muy básicas que además tienen que ver con hábitos cotidianos. Es decir, cuando abro la canilla, cuánto queda abierta, cuándo me baño, cuándo riego, cuáles son todos los usos del agua que nosotros hacemos, es interesante. Hoy por hoy, por ejemplo, los cálculos que se hacen de cuánto consume una persona de agua por día, para diseñar, por ejemplo, un sistema de tratamiento de agua, son 330 litros por día por persona. En lugares como el nuestro, ¿no? Hay lugares donde culturalmente se consume menos, porque en realidad la disponibilidad es menos. ¿Nosotros necesitamos esa agua por día?
realidad no, nosotros usamos esa agua por día. ¿De qué manera eso se puede disminuir pensando en la sostenibilidad? Porque pensar en la sostenibilidad nuestra también es pensar en la solidaridad de aquel que no tiene el agua, ¿no? El agua es la que hay, lo que tenemos que hacer es saber repartirla entre todos. Y todos no somos solo las personas vivas, las personas humanas, sino que son las personas no humanas pensando en los derechos de la naturaleza. Entonces ahí tenemos todo un ecosistema del que formamos parte, que se alimenta con el mismo recurso, o con el mismo bien, que nosotros disponemos de manera sencilla. Otros no lo hacen tanto, y el ser consciente de eso, ser consciente del otro, creo que nos va a posicionar en empezar a tomar hábitos que los conocemos. Ser un poco más solidario. La verdad que sí, porque, a ver, como te dije antes, ¿no? El agua acá por lo menos no escasea. Eso no significa que esto sea permanente de acá no sé cuántos años. El tema del agua no viene desde ahora, viene desde hace años, el problema y la contaminación del agua, ¿no es cierto? En cuanto a pronósticos, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué pronóstico se prevé de acá a 10 años en relación al problema del agua? Por lo menos acá en nuestro país. Es una pregunta compleja en muchos sentidos, pero lo que te puedo decir es lo que yo espero. Lo que espero es que se vaya construyendo algún camino que ya está marcado, que tiene que ver con la gestión integral de los recursos hídricos, que tiene que ver con una mirada de cuenca, no solo porque nosotros tenemos una mirada sociopolítica de, por ejemplo, los límites que tiene una provincia. La naturaleza, bueno, nos enseña, nos muestra que en realidad esos límites son límites ficticios y la dinámica es diferente. Entonces, la gestión de las cuencas implica varias provincias, varios países. Hay que tener una mirada general sobre eso y una mirada general sobre las intervenciones que se hacen sobre eso. ¿Cómo se genera energía? La energía hidroeléctrica tranquilamente puede articularse con otro tipo de uso. El pensar, por ejemplo, las empresas prestadoras de servicio de agua potable, en realidad no tienen nada que ver con el agua de uso productivo, que son direcciones de recursos hídricos. El poder articularse y generar una política común implica cambios institucionales que son mucho más difíciles o se parecen ser mucho más difíciles que hacer el cambio sobre la naturaleza. Intervenir sobre la naturaleza parece ser mucho más sencillo. En realidad, hacer obras millonarias para intervenir sobre un espacio parece ser más sencillo que cambiar una dinámica de funcionamiento de una estructura, por ejemplo, de ministerios, o ponerse de acuerdo con un país vecino. El cambiar esa lógica y el que ponernos de acuerdo nosotros sea más rápido y más fácil que modificar el ciclo natural de la vida, ahí vamos a empezar a ver algunos cambios. Ahora sí, lo que sucede es que algunas comunidades empiezan a poner límites, ¿no? Decir, bueno, hasta acá dejamos, más allá no. Entonces ahí esos límites, que también son sociales, llevan a que los otros, en algunos escritorios, se tengan que poner de acuerdo. Cuando eso pueda fluir un poco más, que tiene que ver de qué manera se van empoderando esas comunidades, también conociendo mejor, hay algo que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con las controversias sociotécnicas, es decir, hay una comunidad que se interesa por un tema, que se preocupa y tiene que empezar a estudiar sobre eso para poder discutir con los técnicos, que esas discusiones se den de manera horizontal, que una comunidad pueda preguntarle a un ingeniero, a un biólogo o a cualquier persona, y que haya una posibilidad de intercambio, una disposición en intercambio, y que las decisiones políticas se tomen tomando en consideración los saberes populares o los saberes locales. Creo que es el único camino para poder generar una dinámica social un poco más amigable o más atenta con los ciclos de la naturaleza. ¿Y ayudarían algún tipo de campaña de concientización o por ahí normativas un poco más duras, digamos? Para mí serviría invitar más a la acción. Invitar más a hacer cosas. En realidad, a veces el sedentarismo o la introspección, el individualismo nos lleva a lugares que por ahí no son tan interesantes. Lugares principalmente de soberbia, de pensar que nos las sabemos todas y que solo podemos hacer lo que queramos. En realidad nos tenemos que juntar con otros, a veces ni siquiera tenemos que saber demasiado, tenemos que interesarnos por algo y después el curso de las cuestiones se van dando. Me parece que hay que más invitar a la acción, invitar a hacer cosas. Bueno,
Lucas, te agradezco muchísimo por haber venido. Bueno, y estamos finalizando ya este encuentro, así que quería preguntarte, ¿estás en redes sociales? ¿La gente te puede seguir? No tengo casi redes sociales. No He usas redes alejado sociales. de mi vida, he alejado de mi vida las redes sociales. Bueno, pero igual te pueden encontrar acá en la FEB. Sí. Así El que, LinkedIn. en LinkedIn, estás en LinkedIn. Bueno, Lucas, nuevamente muchísimas gracias y bueno, y nos estamos despidiendo hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a vos.